vamos a irnos a la Luna. La Luna, que sabemos que es nuestro satélite natural, ¿verdad? Que nos ha fascinado a la humanidad desde los tiempos ancestrales, y su belleza y misterio ha despertado la curiosidad de científicos, astrónomos y muchos poetas por igual. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a adentrarnos en muchas curiosidades sobre este compañerito cercano a la Tierra, que seguro muchos, bueno, yo creo que muchos no conocíais, o quizás sí, pero bueno, nunca está de más recordarlos para cuando estemos, no lo sé, si lo conocéis, pues cuando estemos enamorados, que siempre la Luna es un buen compañero de poesía, seas poeta o rapsoda, ¿no? Entonces, bueno, siempre viene bien recordar y conocer cositas de la Luna. Y vamos a empezar hablando de las propiedades de la Luna, ¿no? La Luna, recordemos que es el quinto satélite más grande del sistema solar y está a una distancia promedio de 384 kilómetros de la Tierra. Para que lo entendamos un poco, si queremos viajar a la Luna, tendríamos que recorrer el perímetro terrestre, esos 40.000 kilómetros, unas 9,6 veces la vuelta al perímetro para ir a la Luna, ¿no? Visto así no parece que esté tan lejos, pero sí, está bastante lejos, ¿no? Esta distancia no es fija porque sabemos que la Luna describe una órbita en torno a la Tierra que no es circular, es elíptica. Por lo tanto, tiene un punto más cercano al que conocemos como perigeo, que está a 356.400 kilómetros aproximadamente, y el apogeo, que es el más lejano, que son 406.000 kilómetros. Fijaros que esta distancia, ese punto más lejano, más cercano, no marca una diferencia abismal, ¿no? Ni brutal con respecto a la gran cantidad que supone. ¿Por qué digo esto? Porque es algo que yo también comento muy a menudo y lucho contra el fraude y la mala praxis de la prensa cuando nos hablan de superluna, porque también salió el tema de la superluna. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra, hemos visto muchas veces que los medios de comunicación hablan de la superluna, vamos a ver una luna en el... No, eso es totalmente falso. Es decir, cuando está en el horizonte es un poco perceptible para los humanos, pero cuando la Luna está arriba en el cielo no tenemos ningún punto de referencia y el ojo humano no es capaz de distinguir cuando la Luna está en el apogeo o en el perigeo. Entonces, cuidado con estas historias y también cuidado con muchos astrofotógrafos que usan trucos como aumento del fondo de la lente para aumentar la luna y a veces se ven esas lunas impresionantes detrás de edificios y cuando tú vas a verlo pues un poco te desanima, ¿vale? Entonces, cuidado con esto y no nos creamos mucho aquello de la superluna. La luna es la luna y punto. Esto es una tendencia un poquito más moderna, ¿no? Aquí en esta imagen vemos un poquito, los que lo veáis por YouTube, cuál es un poco la diferencia que podemos ver en el horizonte. Igual lo vemos más grande, pero cuando estamos arriba no lo vemos así. El radio de la Luna es de 1.737,10 kilómetros. Recordemos que el de la Tierra es 3.474, es la mitad, pero bueno, por la geometría esférica, el tamaño de la Luna en comparación con el de la Tierra es mucho más pequeño, ¿no? Si hablamos de la gravedad en la Luna también es mucho más pequeña que la Tierra, es un sexto de la gravedad terrestre, ¿no? Un objeto, por lo tanto, en la Luna pesa unas 6 veces menos que nuestro planeta. Por lo tanto, amigo o amiga, si estás muy preocupado por el peso, solamente tienes que hacer un pequeño viaje astral, vete a la Luna y si pesas 80 kilos, allí solo pesarás 14 kilos. Deja, por lo tanto, la dieta del biomanán y de la ciclostati por un momento y alégrate porque allí tendrás un cuerpo de sílfide. Pero bueno, cuando vuelvas a la Tierra te darás el batacazo que vamos a hacerle. ¿Cómo se Sale cara a la interpreta? dieta. ¿Perdón? Que sale cara a la dieta. Sale cara la dieta, sí, pero para muchos merece la pena, ¿eh? Porque hay gente que lo pasa realmente mal. ¿Cómo se ha interpretado la Luna en muchas de las culturas, ¿no? Porque la Luna ha sido un referente, es el objeto que más hemos visto en el cielo, ¿no? Y ha sido objeto de admiración y veneración en diferentes culturas alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, la civilización maya, que además es conocida por su avanzado conocimiento astronómico, consideraba a la Luna como un ser divino, no podía ser de otra forma, ¿no? Y creían que el ciclo lunar estaba intrínsecamente ligado a sus actividades diarias y a sus rituales religiosos, ¿no? Los mayas tenían un calendario lunar de 29,5 días, muy exacto, y muchos de sus observatorios se construían para rastrear los movimientos de la Luna y sus diferentes fases, ¿no? Los antiguos griegos también le tenían una especial devoción a la luna, era personificada por la diosa Selene, de ahí viene lo de selenitas, no del selenio, es la diosa Selene, y relacionada con la fertilidad y la protección de las mujeres, ¿no? De los griegos hemos heredado además esa creencia de que esta influye sobre los ciclos menstruales de las mujeres. Luego hablaremos un poquito de esto,
¿vale? Para desmitificar cositas. La civilización inca, esta es la China, vale, bueno, que la imagen de la inca no la tengo. La civilización inca también consideraba a la luna una deidad femenina a la que llamaban Quilla o Mamaquilla, que era la madre de los incas, ¿no? Y al relacionarlas con las cosechas también era la diosa de la fertilidad y la agricultura. Y luego en la cultura china, estos tenían también instaurado y lo siguen celebrando el Festival de la Luna, ¿no? Que se celebraba además, leí por ahí el 15º día del 8º mes lunar. Bueno, el calendario chino es muy distinto al nuestro, pero lo más curioso es que esto se sigue celebrando y es una reunión familiar y compartían comida, pasteles, y la luna simboliza la armonía y la reunión familiar, por lo tanto, también tiene ese toque femenino. Es muy curioso que en casi todas las culturas a la luna siempre se le ha atribuido esa feminidad, ¿no? Y esa madre con relación a la creación, ¿no? Y esto lo vamos a ver presente no solo en estas culturas, sino en otras. La Luna, en cuanto a composición, está compuesta en su superficie de un 43% de oxígeno, un 20% de silicio más o menos y de magnesio, y luego en menor porcentaje hierro, aluminio, cromo y otros metales. Repito, en la Luna no hay selenio, como he oído por ahí, porque no se le llaman selenitas por el selenio, que una vez lo oí y casi me pongo las manos en la cabeza, ¿no? Para desmitificar algunas de las historias, ¿no? Bien, la Luna, debido a su composición, fijaros, esto es una curiosidad, es un objeto bastante oscuro, ¿no? Para esto define un pequeño concepto. El albedo de un objeto es el porcentaje de luz reflejada por ese objeto en relación al que recibe. Si hablamos, por ejemplo, de un cuerpo considerado muy negro en la Tierra, como es el carbón, el carbón siempre se usa el símil de más negro que el carbón tiene un albedo del 12%, es decir, refleja el 12% de la luz que recibe. Bueno, pues la Luna refleja solo el 7%. ¿Vale? Imaginaros la diferencia, ¿no? Con esto, en nuestra imaginación podemos ver la cantidad de luz que el Sol incide sobre la Luna para realmente hacer que brille, ¿no? En nuestro cielo con tanta intensidad, cuando un objeto súper oscuro, ¿no? La composición de la Luna también le transfiere una peculiaridad y por eso lo vemos con tanta luminosidad. Y es que la Luna es un objeto retroreflector, es decir, que refleja la luz en la misma dirección de la que le llega. Por lo tanto, muy poca luz de la que le llega a la Luna se pierde y encima al no tener atmósfera, pues no se dispersa nada. Entonces, por eso la luz la vemos como un objeto tan brillante, pero la Luna, y eso debe quedar muy claro, los astrónomos lo tenemos claro, pero el mundo de personas que están más alejadas de esto, la Luna no tiene ninguna luz propia. ¿Okay? Podemos hablar ahora un poquito del origen de la Luna, ¿no? Que eso es algo que parece que se deja un poco aparte, ¿no? La Luna no parece tener una composición similar a la de los planetas interiores del sistema solar, que todos se caracterizan por tener un núcleo rico en hierro, ¿no? Por eso la hipótesis de que la Luna pudiera provenir inicialmente del mismo disco de acreción de la Tierra y del resto de planetas ya hoy está casi desechada, ¿no? De hecho, el programa Apolo tenía entre sus muchos objetivos dar algo de luz al origen de la Luna, de nuestro satélite, ¿no? Y lo que sí pudo aportar es que su composición es mucho más similar a la de la corteza terrestre que al de una estructura planetaria o satelital. Y hoy en día la teoría más aceptada es que la Luna pudo provenir de un impacto entre la Tierra y otro objeto de un tamaño similar. Bien podría ser Marte o bien podría ser ese planeta desconocido que hay en medio y que prácticamente se desintegró, ¿no? Por lo tanto, hoy lo más aceptado es que la Luna fue un trozo de la superficie de la Tierra y que luego ya la evolución de miles de años le fue dando forma y configurando a la Luna actual, ¿no? La Luna, el eje de inclinación de la Luna, de la rotación lunar respecto al plano de la eclíptica es de 88,3 grados. Esta inclinación es la que produce que se formen las fases lunares, ¿no? Si no, no existirían, evidentemente. Existen 8 fases en los 27,32 días que dura la traslación de la Luna alrededor de la Tierra, que es lo que se considera mesidéreo, y es el mismo tiempo que tarda en girar sobre su propio eje. Por eso vemos siempre la misma cara. Y esto no es evidente, esto me lo han preguntado muchísimas veces, ¿no? Entonces, yo siempre propongo a aquellas personas que todavía no tengan claro por qué vemos siempre la misma cara de la Luna, si la Luna además sabemos que rota, que hagan el siguiente experimento, que cojan una naranja, simulando que es la Tierra, y le claven un palillo como si fuera el eje de rotación de la Tierra.
cojan otra fruta más pequeña, una ciruela, por ejemplo, le claven igualmente un palillo, como si fuera el eje de rotación, y otro palillo en la dirección de la Tierra. Y empiecen a hacer el movimiento de traslación de la Luna. Veréis que el palillo que apunta a la Tierra, cuando la Luna haya hecho un movimiento total de traslación, ha realizado un giro completo. Por lo tanto, la Luna, al mismo tiempo que se traslada, rota, evidentemente ese palillo lo tenemos que ir acercando a la Tierra, veremos que al mismo tiempo que se traslada, rota, existe una sincronización entre los dos movimientos. Y por eso siempre vemos la misma cara de la Luna. Es decir, para entender, siempre digo que para entender los problemas de geometría hay que salir de la caja y verlo desde fuera. Algo muy interesante que nos aporta la Luna y que además nos da ese toque de magia son los eclipses, ¿verdad? Y además la Luna es muy protagonista. Tenemos simplemente para meter en una coctelera los ingredientes de una Luna, un alineamiento Sol-Luna-Tierra, el tamaño del Sol y de la Luna, que aparentemente son iguales. Esto es algo muy casual y algo impresionante, ¿no? Y la órbita lunar adecuada. Esa geometría ha permitido que exista una proporción entre el tamaño de la Luna, el Sol y la Tierra, y que además existe una proporción en las direcciones. Y por esto nos permite observar un eclipse total de Sol, es decir, que el disco lunar y el disco solar parecen del mismo tamaño y lo eclipsa totalmente, ¿no? Os he dejado bueno, cuando veáis las imágenes podréis entender muy bien, no hace falta que comente entonces que cuando se produce un eclipse de luna, ¿verdad? Es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, y en este caso, como digo, cuando en el plano el plano de la eclíptica, le voy a poner la siguiente, esto sí es importante, el plano de la eclíptica está, o mejor dicho, el plano Luna-Tierra está desplazado 5 grados con respecto al plano de la eclíptica. Esto significa que no giran todos en el mismo plano. Por eso no siempre se producen eclipses totales de Sol. Solo se producen cuando la Luna pasa por unos puntos llamados nodos. Y en ese caso, lo veis muy bien en la imagen, en ese caso la Luna eclipsa totalmente el disco solar. Y parecen los dos del mismo tamaño, pero evidentemente no lo son, están en proporción. Cuando hay un eclipse de Sol, como el que tendremos la suerte de ver en el año 2027, justo aquí en Cádiz, vamos a ser muy protagonistas, debido precisamente a esta inclinación de los planos, los eclipses de Sol no son visibles desde todos los lugares de la Tierra, son solamente visibles en una franja que es la banda de totalidad. Esa banda de totalidad tiene una anchura de aproximadamente 150-160 kilómetros, y una longitud de proyección a lo largo de toda la superficie de la Tierra de unos 25.000 kilómetros. Solamente cuando estamos en esa pequeña banda de totalidad, que es lo que llamamos la umbra, ahí podemos observar un eclipse total de Sol. En el año 2027, repito, esta banda de totalidad, esta umbra, va a pasar justo por el estrecho de Gibraltar. En el año 2026 hay un eclipse que entra por la zona de Asturias y sale esa banda de totalidad por la zona de Valencia. Los eclipses de luna, sin embargo, son más frecuentes y estos se producen, evidentemente, cuando la luna se coloca en el lugar opuesto al Sol en su peregrinar. Y en este caso, el eclipse se produce, lo que vemos desde la Tierra no es una ocultación, sino realmente una proyección de la sombra del Sol sobre la propia luna. Bueno, esta es una imagen de un eclipse de Sol que tomamos en Libia en el año 2008. Perdón, me ha saltado aquí y me he ido ya. Y bueno, y esto es, aquí os dejo a los usuarios que lo veáis por YouTube las bandas de totalidad de los eclipses entre el 2021 y el 2040, todos los lugares donde se van a producir y por donde pasan esas bandas de totalidad. ¿Ok? Cuando se produce, como digo, un eclipse de luna, en realidad lo que ocurre es que es la Tierra la que se pone en medio entre el Sol y la Luna. Y es la sombra que proyecta la Tierra lo que hace que la Luna se oculte. No se oculta totalmente. ¿Y por qué no se oculta totalmente? Porque la Tierra tiene atmósfera. Si la Tierra no tuviera atmósfera, esa luz, esa sombra que se proyectara sería totalmente oscura y lo que veríamos es un círculo negro. Generalmente lo vemos de color rojo y con esto también hago una denuncia de los medios de comunicación cuando nos hablan de la luna de sangre. Yo de verdad que cuando escucho eso me pongo de los nervios, ¿no?
¿Qué luna de sangre, ni qué leche? A ver, es la luna roja simplemente, y además no siempre es roja. Y se ve roja por la atmósfera terrestre, porque la atmósfera sabemos que dispersa en la Tierra el color azul, por eso vemos la longitud de onda del azul, y refleja el rojo. Entonces, este color rojo es el que llega a la superficie de la Luna y realmente es un reflejo de la atmósfera terrestre. Ese color rojo se produce cuando la atmósfera está muy contaminada, contaminada me refiero de muchas partículas. Cuando la atmósfera está más limpia, el color puede ser anaranjado o incluso yo he visto eclipses de luna donde la luna se ve gris oscuro, con la atmósfera muy limpia, como lo he podido ver en Canarias. Pero eso de la luna de sangre es un invento místico para darle ese toque esotérico a algo que en realidad nada tiene que ver. ¿Okay? Aquí lo vemos en la imagen muy claramente, que realmente es por la dispersión de la luz roja, ¿de acuerdo? De la atmósfera terrestre, del Sol que llega a la atmósfera terrestre. En un año puede haber entre 2 y 7 eclipses de luna, ¿vale? Y los eclipses de luna son más habituales y más fáciles de ver. No tenemos que movernos a esa banda de totalidad. Siguiendo con el tema de las desmitificaciones, y ya para ir terminando, también quiero, porque el otro día lo leí, ya estoy harto de leer a lo largo de este año las distintas lunas que hay a lo largo del mes. Que si la luna de lobo, que si la luna de nieve, que si... Yo no sé vosotros, pero vamos, yo esto no lo había oído nunca, lo he oído recientemente. Y luego te pones a mirar un poco la mitología y yo creo que la mitad es inventada o la conocían en el pueblito donde le pusieron ese nombre. Nada tiene que ver. Y luego encima por ahí hay pequeños mapas de lunas de colores que ya es la repera, ¿no? Entonces, en fin, no se crea nada de esto. Esto nada tiene que ver con la astronomía, no son los astrónomos los que le han puesto estos nombres. Y evidentemente hay que huir de este tema esotérico. ¿Por qué? Porque yo he visto, a mí me han comentado personas que han salido al campo a ver la luna y dicen, oye, pero es que yo no la vi violeta, ¿cómo tocaba este mes? Digo, vamos a ver, depende de lo que fumes, la verás de un color u otro, porque en realidad la luna nada tiene que ver con ese abanico de colores, ¿ok? Y antes comentaba que de los griegos habíamos heredado el tema de la luna y la menstruación y el ciclo menstrual, ¿no? Hay un estudio en internet de una astrofísica que yo tuve el placer de conocer y que hizo una encuesta entre más creo que llegó a encuestar a 2 millones de mujeres y fueron sometidas a un estudio. Lo habitual en una mujer es tener un ciclo menstrual que oscila entre los 24 y los 38 días. Por lo tanto, ya no salimos de ese margen de los 29 días, ¿no? Y en términos estadísticos, además, asumiendo que los periodos comiencen en momentos aleatorios, aproximadamente, si hacemos un simple cálculo, aproximadamente 1 de cada 2 mujeres tendrán su periodo 3 días antes o 3 días después de la luna llena o la luna nueva. De esta forma, con unos sencillos cálculos, que si queréis un día os lo paso a todos, ¿no? Comprobaremos que alrededor de la mitad de las mujeres, o de estas personas, tengan su periodo durante cualquier mitad del ciclo lunar. Pero esto no significa que, evidentemente, esto coincida. De ahí la leyenda urbana y ancestral de que el ciclo menstrual está coordinado con la luna, y esto es totalmente falso. Sin embargo, hay una cosa muy interesante y que yo creo que me encantaría saber si alguien ha realizado alguna vez el estudio, ¿no? Aunque creo que es complicado. Y esto tiene mucho que ver con un proyecto, como sabéis, en el que yo trabajo, que es el de la contaminación lumínica. Ancestralmente sí existía la noche absoluta, ¿de acuerdo? Existía el día y existía la noche. Es muy probable que originalmente esos ciclos biológicos sí se vieran regidos por las noches y por la luna. Entonces, esos pequeños ciclos biológicos que luego desencadenaron en todos los procesos químicos y biológicos de la menstruación, en un origen, sí probablemente podían tener esa sincronización. Hoy ya, como sabemos que la noche prácticamente nos la han robado, ¿de acuerdo? Pues esos ciclos ya no tienen ningún sentido y por lo tanto no existe sincronización. Como tampoco la existe, hay una tesina por ahí de un compañero de la Universidad de La Laguna, donde relacionaban los nacimientos con las lunas llenas. Tampoco existe el mayor porcentaje de niños nacen fuera evidentemente, de las noches de luna llena. Ya de hombres lobo no hablamos, ¿no? Y bueno, al hilo de todo esto, Sí, pues... perdona, Javier.
Te iba a preguntar por eso mismo, porque eso lo he escuchado mucho, lo de los partos con luna llena, que además Lito nos dio una disertación sobre ello, y digo, vamos a ver, pero estas cosas, estas leyendas urbanas, con lo sencillo que irse al registro civil y Efectivamente. salir ya de eso, ¿no? O sea, tú te vas al registro civil y seguro que no hay ninguna, porque se lo escuché decir una vez a una matrona, sí, yo tengo muy claro que cuando viene la luna llena hay más partos, y yo no daba crédito. En absoluto. Fue tan sencillo como eso. Este chico, para hacer la tesina en quinto año, lo que hizo fue eso, fue al registro, recopiló todos los datos desde el año 1950, cogiendo además el año del baby boom, ¿no? Donde habían nacido más niños y evidentemente había un porcentaje de un 70% de niños que no habían nacido en luna llena. Por lo tanto, eso echaba por tierra cualquier estadística, ¿vale? Nada, no tiene que ver. La luna influye en las mareas, eso sí, en esos fluidos, ¿no? Yo ya digo que en el caso de la menstruación, fíjate que eso me parece coherente que pudieran unos orígenes tener una sincronización, pero que hoy ya prácticamente ya se ha perdido, ¿no? Y bueno, ya al final acabamos derivando en este tema para ir terminando, que además también me despierta la bestia interior, que es que desde hace unos años pues nos han robado la noche. Cada vez se ilumina más y se ilumina siempre, ¿no? Entonces, esperemos que al menos esta espiral acabe parando y que un día no dejemos de ver la luna porque empieza a preocupar la historia. Así Muy que bien. nada, muchas gracias por vuestro tiempo y seguiremos viendo la luna y escribiendo, aunque sean pareados. Nada, muchas gracias a ti, Javier, como siempre, bueno, estupendo y maravilloso tu relato. Y bueno, es verdad, lo de los colores y todo eso, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que hay a veces que la gente de ese tipo de cosas hace un mundo, ¿no? Porque Blue Moon es una de las canciones que más ha triunfado por la luna azul. Y la luna azul en realidad se referían, bueno, ha quedado como eso, pero no sabemos inicialmente por qué era. Pero cuando hay dos lunas en el mismo mes, es la idea de luna azul. Pero ni se ve azul, por supuesto, ni tiene nada que ver. Y bueno, y en cuanto a la mini luna y a la superluna, nuestro querido compañero escribió un artículo, Marcos, escribió un artículo maravilloso, bueno, recriminando el que no se defienda la mini luna, porque la superluna y no la mini luna. Y porque lo mismo que está un pelín inapreciable, como has dicho, de grande en la superluna, también está un pelín más chico, inapreciable también en la mini luna. Y una foto muy parecida a la que tú tienes, pero la tenemos separada, una superluna y una mini luna, en nuestro telescopio virtual. Cuando alguien mira por el telescopio le decimos, mira, ahora estás viendo una superluna. Ahora estás viendo una mini luna, ¿notas la diferencia? Y claro, imposible.